Buenas noches a todos. Gracias por unirse esta noche para este segundo Code Connect. La última vez que hablamos con ustedes fue en febrero y estamos muy emocionados de tener actualizaciones desde la última vez que hablamos. Cuando hablamos la última vez tuvimos una introducción del proyecto y hablamos un poco sobre el contexto para que todo el mundo supiera qué es lo que planeamos hacer para poder actualizar la UDO. Ahora tuvimos la oportunidad de tener retroalimentación sobre el contenido que se tuvo en ese proceso en los open houses y varias reuniones posteriores. Y también tenemos nuevos materiales en cuanto al JPCC. Finalmente lo que vamos a hacer es ver algunos de los análisis que hemos realizado. Habiendo dicho esto, quiero hablar sobre la organización. Como en el último Code Connect, vamos a tener una presentación primero, lo que vamos a repasar ahora, y por favor absténganse de hacer preguntas hasta el final. Esta reunión va a ser grabada y va a estar disponible públicamente. Y como dijimos antes, por dificultades técnicas no vamos a tener interpretación simultánea a español, pero sí vamos a doblarla a español en la página web del programa. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor no se apenen, escriban en el chat y podremos responderlas al final de la presentación en el Q&A, las preguntas y respuestas. Quiero recordarles nuevamente que vamos a responder las preguntas al final y pongan el micrófono en silencio hasta que les pidamos que lo enciendan el micrófono para las preguntas. Si quieren hacer una pregunta durante el Q&A, hagan clic en la herramienta de levantar la mano. Y al principio nos vamos a limitar a una sola pregunta por persona para que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. Y otro recordatorio de por qué estamos haciendo este trabajo. Estamos actualizando el UDO, el Código de Ordenanza Unificada, con 5 metas en mente para mejorar el documento actualizado y que sea fácil de entender, para simplificar procesos, para hacer que el desarrollo sea más fácil y mucho más directo y predecible. También queremos alentar a que se construya el tipo de casa que esté alineado con los planes actualizados. Vamos a tener una mezcla de diferentes casas, incluyendo las casas más asequibles. También queremos que sean desarrollos amigables con el medio ambiente y los transeúntes y preservar lo que es Durham. También importante es que mejoremos los espacios abiertos y promover un desarrollo más sostenible para todo lo que sea nuevo. Y algo también muy importante, y esto es basado en el plan comprensivo que se completó, vamos a implementar esa visión y asegurarnos de que estemos adoptando todas las políticas o tantas como sea posible que sean relevantes. El plan comprensivo, que es un plan muy visionario, que nos dice cómo desarrollar Durham. Vamos a actualizar el código de desarrollo unificado y esas son las reglas de desarrollo, son las reglas de implementación del plan comprensivo. Y al final, basados en esas cuentas, vamos a tener nuevos desarrollos. Cuando un nuevo proyecto sea pensado, van a tener que seguir estas herramientas de desarrollo o el nuevo UDO para asegurarnos de que haya cumplimiento. Y nuevamente, para la presentación de hoy nos vamos a enfocar en 3 cosas. La primera es explorar más opciones para las residencias de pequeña escala y que estén alineadas con la visión del plan comprensivo, para que sepamos qué está sucediendo hoy y qué va a suceder en el futuro. Y lo mismo sucede para las áreas multifamiliares en Durham, para estar alineado con el plan y también promover la densidad en las líneas de tránsito futuro. Son 3 elementos clave. Estamos implementando el plan comprensivo, como les decía, y es como parte del documento hubo una serie de diferentes tipos de lugares o áreas de carácter o tipos de áreas para el uso de suelo, para ver cómo se va a desarrollar en el futuro la ciudad. Y esta es una lista muy larga y queremos asegurarnos de que
hablemos sobre algunos de esos tipos específicamente para que nos enfoquemos en la conversación de hoy y sepamos cuáles son los más críticos. Y eso es seguramente lo que más le interesa a la gente. En este caso estamos hablando de los barrios y los apartamentos, las áreas residenciales establecidas y las áreas de tránsito o las oportunidades de área de tránsito. Entrando a la parte residencial establecida, que es lo primero, y en la actualidad está siendo implementado utilizando el RU5, el RU52, el RS8, RS10, RS20 y el RR, que son los distritos de zonas residenciales rurales. Y en este mapa podemos ver prácticamente todo Durham y algunas áreas por fuera de las fronteras. Y gran parte de la ciudad está cubierta con esto. Y hoy, algo que está funcionando como distritos residenciales de baja intensidad son unidades de familiares. Y en este momento, basado en algunos cambios que se hicieron en el código hace unos años, ahora van a poder lo que se conocía antes como el RU5, ahora nos permite tener algo diferente que se llama EHS o Expanding Houses Choice o expandir la casa por opción. Básicamente el RU5 y el RS8, el RS10, basado en esto ahora pueden tener un lote más pequeño que va a ser de 2.000 pies cuadrados en vez de 5.000 pies cuadrados. Y esos serían hogares de lote más pequeño, menor altura y menor tamaño, básicamente. Y van a haber muchos de esos tipos de casas que que han sido construidas recientemente cerca al centro de la ciudad, en Durham. Y aquí podrán notar también, de izquierda a derecha, cuando estemos viendo los tipos de desarrollos que vamos a ver, todos son residenciales, pero todos en lotes más grandes. Y son menos y menos densos con el tiempo. Entonces el R5 y el RU52, que es urbano residencial, y el RC8, que es suburbano residencial, serían el próximo nivel, después de EHS. Y esos son los estándares que verían en algunos de ellos, pero algo que cambia sustancialmente es el tamaño del lote. Lote más grande, etcétera. Va desde más pequeño hasta el más grande, que sería el residencial rural. Y aquí hay diferencias en las calles y en otros elementos. Como parte del modelamiento queríamos entender el EHC y ver qué sucedería con los diferentes tipos de RU5, los lotes de RU5 típicos, ya sean en una esquina o a la mitad de una cuadra o dentro del RS10, dentro de la mitad de una cuadra, para ver si potencialmente se pueden remover o más bien remover algunas cosas que no son utilizadas hoy porque no son muy reguladas y ver cuántos de esos tipos de casas se pueden construir realísticamente, siendo realistas, utilizando los mismos estándares y dimensiones. Entonces, si no se basa en la unidad, ¿qué cabría ahí? Queremos ver cómo se ve eso desde la perspectiva espacial y visual y también entender cuáles son los resultados financieros. Y estos son los resultados visuales, como podrán ver en una esquina. Se puede comenzar de 3 unidades hasta 5 o 6 unidades. Y lo que queríamos hacer es que la gente piense sobre cómo ese tipo de desarrollos se ven y cómo se sienten en los barrios ya establecidos en la ciudad. Y también examinar cuál sería el costo de construcción de este tipo de unidades o el precio de venta. Uno de los miembros del equipo hizo algunos estudios de desempeño que consultaron con algunas de las comunidades, con personas locales de la ciudad y personas que tienen ya mucha experiencia construyendo en Durham para entender cuál va a ser el costo real de construir ese tipo de desarrollo. Y él pudo más o menos averiguar, y eso es basado en lo que vemos en la izquierda, en la mitad y en la derecha, y queríamos asegurarnos de que eso era consistente. Y a lo largo de todas las unidades, independientemente de cuántas unidades o casas se agreguen, más de 3, por lo general se están llegando a unos $400,000 en promedio para una unidad.
y eso está por debajo del 99% de AMI o los ingresos anuales por familia o por persona. Esto es algo que funciona muy bien y es la razón por la cual están viendo muchos de los proyectos de expansión de hogares que están siendo desarrollados en la casa. Es un tipo de desarrollo muy lucrativo para los constructores o desarrolladores y las personas que quieren construir también una primera casa. También queremos ver cómo sería la renta, el alquiler. Son los mismos tipos de hogares, pero cómo sería la renta. Infortunadamente, y dado a los nuevos costos de construcción, las rentas son demasiado altas y probablemente no sea un producto factible que querrían alquilar en Durham. Y en muchos casos, todos estos AMIs o ingresos mensuales exceden el AMI o el ingreso mensual por familia. Y seguramente porque no hay muchas versiones de renta de este producto. Y lo que queremos ver es que nos alejemos más de este tipo de residencia con alta intensidad. ¿Qué pasa si empezamos a explorar opciones multiplex? Y eso lo hicimos con el RU5, porque en la actualidad y basado en el tipo de calle que estén ubicados, ustedes de hecho pueden trabajar o agregar un multiplex en la propiedad. Aunque en este momento tiene un tope de 8 unidades por acre, que esos serían 4 unidades por lote, básicamente. Entonces queríamos ver a la izquierda, que serían las condiciones existentes de lo que se necesitaría para poder tener 4 unidades en un lote. Es un lote muy grande y en este caso tomaría 21 pies cuadrados a construirlo. Y hay mucha área que está para espacios abiertos y sería un exceso, lo más seguro. Y queríamos jugar un poco para ver qué sucedería si removemos el máximo de densidad para eso, para ver qué tipos de resultados se podrían obtener. Y en la próxima imagen pueden ver que en una parcela más pequeña pueden ubicar la misma cantidad de unidades, pero solamente necesitarían 10.500 pies cuadrados para poder tener la misma cantidad de unidades. Y esto nos causó curiosidad y queremos ver qué más podríamos hacer o cómo se vería si agregamos incluso más y doblamos la densidad más allá de esto dentro del formato multiplex. Y pueden ver este ejemplo en la derecha. Y en el mismo lote se dobla la cantidad de unidades. Y para referencia, y aunque Durham no tiene un parqueo mínimo, un requerimiento de parqueo mínimo para este tipo de desarrollos, nosotros asumimos que habría un espacio, un parqueadero por unidad, dado lo que el mercado podría ofrecer a día de hoy. Entonces queríamos ver cómo se ve esto en cuanto a lo que asumimos que sería la renta, porque en las condiciones actuales, eh, en los lotes actuales, aún estamos sobrepasando los ingresos anuales por un poco. No es muy factible desde la perspectiva de nuevas construcciones, a menos de que sea un hogar viejo, una casa vieja que se podría convertir a renta, porque los nuevos costos de construcción simplemente así que no sea factible. Y podemos ver el próximo nivel de intensidad agregando dos de duplex. Sería un poco mejor, sería más o menos el 107% de ingresos anuales. Y cuando lo doblamos nuevamente, ahora comenzamos a estar por debajo de los ingresos anuales. Si alguien quiere rentar estas unidades, puede hacerlo por un precio mucho más asequible y bajaría sustancialmente. Algo que queremos explorar como parte de eso es si podíamos reducir la renta aún más para que sea incluso más asequible para este tipo de productos. Y eso se basa en unidades más pequeñas. En la mayoría de los ejemplos que vimos anteriormente, en los tres anteriores, asumíamos algo como 1.000 pies cuadrados por unidad y cuando redujimos ese tamaño a 800 pies cuadrados, redujimos bastante la renta, ah, que sería el 80% de los ingresos anuales o AMI, y baja aún más cuando hay menos parqueo. No es una gran diferencia, pero sí ayuda. Y si podemos tener más unidades aún, por ejemplo, agregar un duplex, o sea, agregar 2 unidades más en ese lote, ahí comenzamos a ver ya diferencias importantes en una unidad de 800 pies cuadrados y baja bastante.
Algo que aprendimos es que mientras más unidades podamos poner en una parcela o en un lote, en una casa más pequeña, más asequible podemos hacer que sean las rentas de esas unidades. Y el próximo nivel que vimos sería los apartamentos dentro de los barrios o casas en los barrios. Y hoy tenemos el RCM, RUM y el RC que están implementando esto. Y queríamos probar entonces qué nos permitía hacer esto en un lugar como este. Y asumimos entonces que por lo general habían lotes similares para poder comparar manzanas con manzanas. Y bajo las reglas actuales podrás notar eh, que debido a los límites de densidad que existen hoy en día, no, bueno, aunque podrían tener muchos estándares dimensionales y mucho espacio donde podrían construir, incluso los estándares de dimensión lo permite hacer, si asumen unidades normales que puedan venderse o alquilarse en Durham, no podrían utilizar todo el lote para lograrlo. Y esto lo ven drásticamente con el RCM, que serían los distritos residenciales suburbanos, en donde utilizan solamente una parte pequeña del lote, opuesto al otro lado del espectro, donde ya se llena mucho el lote, que es el compacto residencial o residencial compacto. Y si removemos la densidad para ver qué sucedería con esos lotes y asumimos los mismos estándares de las dimensiones, de repente, básicamente, lo que se nos dice en 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, de repente el edificio que se obtendría bajo las reglas actuales empieza a llenar mucho más una vez se remueve ese límite de densidad. Es algo que estamos explorando y queremos ver qué opinan ustedes. La gente que quiera ver ubicaciones institucionales cuando queremos tener distritos de zonificación. La última opción es la más intensa. Estas serían las áreas de oportunidad de tránsito. Actualmente tenemos el CD y el CSD. No toman mucho del territorio, del terreno de Durham, es solamente el 5%, pero sí es muy importante en cuanto a la cantidad de unidades que puede generar la comunidad. Y esos dos distritos tuvieron el mismo ejercicio que los últimos con los apartamentos y las casas en los barrios y queremos ver cuáles son las reglas que tenemos en cuanto a densidad y qué sucedería si removemos el requerimiento de densidad. En la actualidad y basado en las reglas actuales, no se puede maximizar el lote mucho. De pronto podrían llegar a la cantidad de pisos máximo, pero el lugar no va a ser utilizado de una manera compacta. Y ya que esa es un área que iba a ser mucho más intensa y que iba a recibir muchas más unidades basado en el plan comprensivo, si removemos ese límite de densidad, queríamos saber qué pasa. Y tratando de definir qué es lo que el mercado nos podría ofrecer y tratando de hacer mejores vías de acceso, llegamos a este tipo de diseños. Y aquí estamos viendo exactamente el diseño compacto para ver qué se podría lograr de manera realista. Y alejándonos de esos modelos queríamos entender más bien los cuatro diferentes pasos que podríamos tomar. Y algunas de esas cosas se basan, o más bien son documentos estructurales que mostramos anteriormente, pero no decidimos hablar de ello en esta presentación porque queríamos discutir más bien el modelamiento y el desarrollo que estamos explicando. Pero pensábamos que tendría mucho sentido combinar esos distritos de baja densidad, que según los cambios del UDO están haciendo prácticamente lo mismo, llegando a los mismos resultados. Entonces podríamos simplificarlos a barrios residenciales o rurales residenciales, que este podría ser una forma de poder entender algunos de esos distritos de zonas, o zonas de distritos, perdón. También queríamos que, basándonos en los ejercicios, permitir que hubiesen más unidades en los lotes existentes de baja densidad. En este caso podríamos permitir más de 4 unidades por lote. Eso podría ser un buen punto de partida. Me encantaría saber qué opinan. Y desde una perspectiva más amplia, pensando en la estructura,
de esas zonas, queríamos ver si tiene sentido tratar de consolidar lo que estaría, especialmente con la parte de tránsito, orientadas al tránsito. Queríamos desglosar lo de uso, los escenarios de uso mixto, pero queríamos saber cuál es el énfasis de ese tipo de residencia o edificación, es que es diferente el comercial al residencial, y tratar de estructurarlos basándonos en la cantidad de pisos que se pueden poner. Digamos que es una mixta, que es un lugar comercial que solamente puede tener 3 pisos máximo, y aquí pueden leer esto eh, en la diapositiva. Y finalmente, y remontándonos al segundo resumen, podríamos remover unidades por acre como métrica de densidad y utilizar de pronto una combinación de lotes y estándares, enfocándolos más bien en la forma de la edificación y no poniéndole tanta importancia a las unidades que cabrían. Me gustaría saber qué piensan también sobre esto. Y presentamos las mismas ideas al JCCPC, al JCCPC, y finalmente respondieron bien, pero dijeron que querían enfatizar en la concentración de la densidad dentro de las áreas urbanas, construyendo hacia arriba y no hacia los lados, consolidar las zonas de distritos y alinear los distritos y las zonas con los tipos de planes comprensivos que ya existen. Queremos asegurarnos de que fueran geográficos o podríamos hacerlo desde la perspectiva del nombre. Esto es algo que podemos explorar también. Y también estaban muy interesados en enfatizar mucho más en la forma, los resultados de construcción y menos en la densidad como una métrica para controlar la construcción o el desarrollo. ¿Están de acuerdo con lo que dijeron ellos? Vamos a discutirlo. Y en cuanto a próximos pasos, vamos a comenzar junio y acabamos de terminar el código y estamos empezando, perdón, a hacer el borrador del código. Y vamos a tener un tercer Code Connect en julio y para ese punto ya vamos a repasar algunos de los distritos de zonas y hacer un borrador y hacer un mapa de cómo se vería esto. Nos encantaría saber qué opinan al respecto y qué tienen que decir de todo esto. Queremos recordarles que si tienen preguntas o comentarios, ya vi que hay una lista de preguntas y comentarios en el chat y vamos a repasar eso en orden. Y si quería repetir nuevamente, vamos a repetir, a responder las preguntas en el orden que las recibamos. Y por favor dejen el micrófono en silencio a menos de que les demos la palabra. Si querías repasar alguna de las preguntas. Sí, antes de hablar sobre las preguntas, me tenía una pregunta sobre dónde puede conseguir una grabación de esta reunión. Buena pregunta. Vas a poder encontrar una grabación de esta reunión en la página web del programa que se llama engagedurham.com/newudo y ahí encontrarán el video y pueden encontrar incluso el Code Connect antes de este. Todo está disponible en línea. Gracias, Max. Mini también tiene una pregunta sobre si son 5 modelos. Quería saber o quiere aclarar la altura de los RU5, de los lotes de RU5. ¿Puedes hacerla de nuevo? La altura de los RU5. Si podemos aclarar la altura exacta. Los RU5, vamos a ver. En la actualidad hay de 3 pisos y no están haciendo EHC, pero tienen un tope de 2 pisos o 32 o 3 pisos en las condiciones normales de residencias familiares. Gracias, Max. Otra pregunta que tenemos en el chat es de Elisa y la pregunta es, ¿pueden profundizar más en la proforma y a qué te refieres con muy lucrativo para los desarrolladores o constructores? ¿Cuál es el retorno de la inversión, el ROI de esta inversión?
Aquí vamos a ver el desempeño del RU5 y el RC10. Vamos a explorar esas opciones de vivienda y básicamente a lo que nos referíamos de por qué eso es tan factible es que en los precios que se pueden construir estos tipos de casas o viviendas para venta va a ser un ingreso anual para la mayoría de los residentes de Durham. Pero creo que la mayoría de estos siempre llegan a 15,000, de 15 o 23% del retorno del costo del proyecto. Y, sí, lucrativo es la palabra equivocada seguramente. Yo diría que son factibles financieramente desde la perspectiva del constructor o el desarrollador, porque el retorno a la inversión de este tipo de construcción tiene mucho sentido desde la perspectiva de los constructores. Sí, cualquier cosa que esté por debajo del 15% no es algo que quisieran tener los constructores. Gracias, Max. Antes de volver al chat, veo que JQ tiene la mano levantada. Sí, parece que una de las prioridades es tratar de hacer que las cosas sean más asequibles, económicas, y algunos de sus cambios están tratando de ir en esa dirección. Pero parece que incluso en los más densos, el porcentaje de AMI baja solamente a 75%. Y me parece que 75% del punto medio. Eso significa que probablemente el 37% de Durham aún no va a poder comprar o acceder a uno de esos tipos de vivienda. Hay cosas que podríamos hacer en el UDO que puedan solucionarle los problemas al resto de Durham que no podría comprar este tipo de casas. Yo sé que la idea de crear más unidades podría ayudar. Podríamos permitirle a más acceso a hogares no tan tradicionales para que la gente pueda vivir, por ejemplo, en RVs o casas móviles. Se trata de pensar por fuera de la caja, porque con esos cambios que estamos haciendo, aún no podemos llegar a ese punto de economía que mucha gente está buscando. Buena pregunta. Y tienes razón. Para responder a tu pregunta, hay algunas herramientas que tenemos en cuanto a, sí, básicamente la herramienta más sencilla o que se usa más a menudo y que ya se utiliza en Durham podría calibrarse de manera diferente, que sería el bono de vivienda flexible. Esto dice que puedes hacer sin proveer casas asequibles. Y si das un porcentaje de unidades de vivienda asequible, la altura, la cantidad de pisos que puedes tener aumenta. Y esas unidades básicamente serían requeridas para que lleguen a cierto porcentaje de AMI o ingresos anuales. Y se podría adaptar a ese 30% que estás mencionando. Esa sería una forma, pero me gusta que hayas hablado sobre esta idea de cosas como, por ejemplo, viviendas no tan tradicionales. Paul Oregon básicamente permite eso. Adicionalmente a permitir casas dentro de los hogares familiares y también permitir que parquees un carro casa o un RV. Esto es permitido en algunos hogares. Queremos asegurarnos de que eso funcione dentro del código actual. Eso es lo único que me preocupa, que las personas de seguridad quieran asegurarse de que todo está en regla y que sea tan seguro como debe ser, especialmente desde la perspectiva de incendios. Y hay un código en Durham que queremos asegurarnos de que cumpla, porque no creo que actualmente se pueda. Mini también pregunta sobre las casas manufacturadas o fabricadas. Y eso es algo que podemos revisar. Es en donde permitimos que hayan casas fabricadas o no. Y si estamos facilitando el uso de estas casas. Habiendo dicho eso, las casas modulares o prefabricadas son otra opción. Y es una opción más económica
que hemos visto en diferentes partes del condado. Yo entiendo que con las casas prefabricadas no puedes permitirlas, no se permiten para hogares de familiares, a menos de que sean certificados por HUD. Básicamente cualquier casa prefabricada, creo que son desde 1976, 76 al 79, uno de los dos. Pero desde la perspectiva de vivienda asequible no se debería discriminar en contra de las casas prefabricadas. Ajax, levantaste la mano. Sí, mi nombre es Ajax. Muchas gracias. ¿Podemos hablar un poco sobre algunos ejemplos y moviéndonos a un código basado más bien en la forma y removiendo los límites de densidad? ¿Cómo, cómo se introduciría la intensidad en ese nuevo régimen de tal manera que se balancee o se maximice más bien la tierra utilizable para construcción, para beneficiar a las comunidades o para mejorar la percepción de cambio? Sí, ¿cómo se vería eso? Puedes ir a la diapositiva donde mostramos el modelamiento. Se trata de balancear las cosas. Pero lo que estamos sugiriendo es que las limitaciones de densidad no le dan el nivel de desarrollo de intensidad que se requiere para poder cumplir con los objetivos del plan comprensivo. Lo que sugerimos entonces es remover la densidad y regular los elementos básicos de la forma, o sea, la altura máxima, y si se requiere parqueadero o no. Esto podría ser otra restricción muy grande. No creo que podamos hacer muchas construcciones si no hay requerimientos de parqueo. Entonces asumimos estos espacios por unidad cuando hicimos estos modelos. Pero hay otros componentes como el cubrimiento de la edificación que se puede regular, que va a restringir toda la edificación. También regulamos el ancho máximo de la edificación dependiendo de cuál sea la zona. Entonces estamos enfocándonos en controlar los aspectos físicos de los proyectos y no tanto en cuántas personas podrían vivir dentro de ese proyecto o edificación. Y otra cosa que encontramos que es de mucha ayuda ahí es que la forma en que los códigos de zonificación, cuando hay una limitación de densidad, lo que termina incentivando en la mayoría de los casos serían la cantidad de unidades, en vez de unidades pequeñas y asequibles. Y ese es el ejemplo infortunado que hace que haya gentrificación de estos hogares de familiares, en donde vas a ver que alguien vaya a retener una casa existente y después dicen, no, de pronto pongo una casa atrás de esta en un lote o algo así. Y le hacemos una nueva entrada y mantienen sus casas. Y eso puede dar más unidades diversas dentro de un barrio. Y otras personas las venden y dicen, puedo vender por más. Si lo doblo y lo construyo tan grande como pueda, basado en los estándares actuales. Entonces estamos buscando opciones diferentes. ¿Hay alguna otra pregunta del público, ya sea por el chat? Creo que tenemos una pregunta de Diana. ¿Puedes encender el micrófono? Gracias. Me estaba preguntando si han hecho estudios sobre el impacto de la infraestructura
en los planes de compactos residenciales. Por ejemplo, cuántas personas pueden vivir, cuál es la altura y cuál es el impacto que esto va a tener en la infraestructura existente en cuanto a acueducto, distribución de desperdicios o basuras y otras características de seguridad, como por ejemplo seguridad contra los incendios y el sistema de acueducto y alcantarillado. Sí, porque está viejo en este momento. Y quiero mencionar esto para que podamos acomodar eh, bien las residencias, porque no podemos vivir bien si no hay buen acueducto y alcantarillado. Yo sé que se preocupan por eso. ¿Hay algún estudio sobre el impacto del uso de agua y la infraestructura existente, básicamente? No hemos hecho ningún estudio específicamente relacionado a eso en ese proyecto. Pero cuando se trata de la pregunta de seguros contra incendios, cualquier desarrollo que se haga nuevo, cualquier construcción tiene que seguir el código de incendios. Y eso es como el parqueo, es más importante para determinar el resultado. Y hay lugares que los códigos de incendios son los que determinan el tipo de construcción. Y eso es lo último que me preocuparía porque el código de incendios es lo más restringente, lo más estricto. Bueno, esta es una presentación muy interesante. Soy Mimi y la entendí mucho mejor ahora a cuando estaba viendo la presentación del JCCPC. ¿Puedes volver a la parte de transporte, de las zonas de transporte o tránsito? Lo que me causa curiosidad es si el plan comprensivo alienta algún tipo de construcciones residenciales más altas en estas áreas. ¿Lo sabes? Sí, sí. Y en muchos casos eso es lo que estábamos tratando de explorar. En esos escenarios, por ejemplo, no... Y aquí muestran 4 pisos. Y no sugiere qué es lo que pueden construir, que es el límite. Dice que es lo que se puede tener con la densidad que se tiene en ese momento. Versus acá, en este caso, yo creo que para el CDC llegamos al máximo de altura. ¿Serían 12 pisos? Sí. Entonces, ¿qué tan alto? ¿Es el que está al frente del Banco Viejo? El de que se llama One City Center, creo. ¿Qué tan alto es? Creo que son 27 pisos. No tengo el número exacto. Y tuvieron que recibir algún tipo... Sí. ¿Cómo hicieron? ¿Tuvieron que sacar un permiso para construir tan alto? ¿O tenían el derecho? No, por derecho. Es porque es un área en el centro de la ciudad, ¿verdad? Sí. Y me dicen que solamente se pueden construir 5 pisos con madera. Y si es más, tiene que ser con acero o algo así. Me preguntaba entonces que según esto, en la zona de transporte solamente se podrían construir hasta 12 pisos para apartamentos, ¿correcto? Depende del distrito. Porque como dijeron, en el centro se puede tener más pisos. En este caso estábamos pensando o explorando más bien las posibilidades en los distritos colindantes en el centro. Y aquí no se muestra ni siquiera la mayor intensidad ni siquiera. Y esto es por fuera del centro de la ciudad, de downtown. No creo que nadie esté hablando de construir 27
pisos por fuera del centro de la ciudad. Podría estar equivocado, pero no creo que estén planeando en tener ese tipo de intensidad o densidad en ningún otro lugar sino en el centro de la ciudad. Yo creo que lo más alto que se puede llegar, y eso es algo que continúa cambiando, yo creo que se podría tener 5 pisos con construcción de madera, y- o hasta 7, que creo que es el punto perfecto, hasta- a menos de que tengan que cambiar el código para que puedan tener más pisos. Por lo que entendemos, tiene que haber 12 o 13 o 14 pisos una vez cambias a esto de código de pisos más altos para hacer que el proyecto sea permitido, porque utilizando 8 pisos con el código de high rise no se permite. Gracias. Gracias por la pregunta. Muy bien. En el chat tenemos una solicitud de Pamela en cuanto al código de incendios. ¿Alguien quiere responder? ¿Y cuál es la pregunta? Está preguntando si alguien puede compartir el código de incendios con ella. Esta pregunta es para todo el equipo. ¿Podríamos compartir un enlace de pronto? ¿Esa es la solicitud en el chat? Sí, exactamente. No se pueden compartir, ¿verdad? Sí, yo creo que se tiene que pagar. Depende de lo que estás buscando exactamente. Pam, voy a ponerme en contacto con la gente del condado, pero lo que entiendo es que no hay un documento gratuito que se pueda compartir. Y si crees que el código de zonificación o el UDO es difícil de digerir, el de construcción y de incendios es mucho más complicado y confuso. Tenemos otra pregunta de Donna. Donna pregunta, ¿han habido estudios sobre lo que apoyaría la geología en cuanto al suelo? Porque hay edificios que se están hundiendo. ¿Hay estudios geológicos en el suelo que van a donde se construían estos edificios más altos? No, buena pregunta. Yo no me preocuparía mucho por eso, porque hay muchos códigos y el código de alto riesgo es muy detallado sobre cómo los cimientos tienen que ser para los edificios altos. Y por lo general encontramos que incluso en lugares que no tienen esto, esos edificios son muy buenos haciendo su trabajo porque se requiere una infraestructura especial para construir estos edificios, pero no lo regulamos, no regulamos los cimientos. Gracias por mencionar esto de igual manera. Vamos a revisarlo a más profundidad porque es interesante, importante. Gracias, Donna, por la pregunta. No veo más preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta del público? Ajax, ¿otra pregunta? Es la segunda pregunta. ¿Sí pueden responderla? Sí, se pueden 2 o 3 preguntas, claro que sí, no hay problema, mientras tengamos tiempo. ¿Ustedes considerarían los requerimientos de HFR para proyectos en la forma en que hacen el borrador del código que tienden a aplicar, por ejemplo, en las áreas de oportunidad de tránsito o tráfico? Anoche estaba escuchando una discusión sobre Walltown, el proyecto del centro comercial del mall,
y tiene un proyecto que va a ser muy competitivo con el crédito de impuestos, el tax credit, y eso está muy bien. Si se lo ganan, de pronto ya hay muchas barreras o problemas más bien para que los constructores de vivienda asequible cumplan con los requerimientos tan estrictos. Ustedes podrían contemplar la posibilidad en que el código base podría no hacer que las cosas sean más difíciles de lo que están ahora, especialmente en las zonas en donde lo que tenemos que ver es, obviamente, si vamos a quitar el máximo de densidad, sería desarrollo de casas de ingresos mixtos, que serían con créditos del 4 al 9%. Sí, podríamos revisarlo. No lo hemos profundizado en. Sí, esto es algo que hemos contemplado y hemos hecho algunos cambios al UDO en cuanto a reconocer los proyectos con créditos de impuestos terminan en una parcela, un lote o no pueden ser dispersos en un área en particular. Entonces tratamos de remover algunas barreras en el código porque pusimos requerimientos con buenas intenciones para densidad y otros elementos para vivienda asequible y tratamos de reconocer algunos de esos problemas. Tenemos una pregunta de Liza. La pregunta es, alguien que no está relacionado a la presentación, pero el equipo está estudiando los estudios de tráfico que han sido, que cambian por las nuevas construcciones o desarrollos. Algo que permita a los constructores a mejorar las necesidades de infraestructura local. Y hay otras áreas que hacen un proceso de repago para los constructores que se inician una vez el constructor inicial llega y completa el proyecto. La pregunta está relacionada, yo creo, a transporte, al impacto del transporte, un análisis del transporte o tráfico y pagos por impacto, pero le doy la palabra al equipo para que responda. ¿Quieres que yo responda eso? La pregunta no está muy clara para mí. En este momento tenemos pagos por transporte o tarifas por transporte que están en la ordenanza. Se hizo un estudio hace unos años. Me tocaría revisar el documento de transporte. ¿O estás hablando de una tarifa o un pago? No puedo responder. ¿Cómo es lo del repago? Hola, estoy tratando de escuchar y gracias por recibir mi pregunta. Por lo que entiendo, hay un análisis de impacto del tráfico y si el desarrollo, la construcción es lo suficientemente grande, esta le da luz verde a ese pago y a ese constructor tiene que hacer unos arreglos de infraestructura más grandes, unas mejoras de infraestructura. Entonces yo creo que por parte del constructor o el desarrollador pueden haber parcelas más grandes que los constructores revisan para poder construir en ellas y están jugando y ahí tratan de definir quién va primero, si el huevo o la gallina. Y una de las áreas que tiene que ver con un experto que dice que no tienen que hacer los cambios, mientras tanto otra persona diría que se tiene que pagar esa porción al primer constructor. Entonces, en vez de que haya conversación entre los constructores,
se elimina ese problema. Entonces tenía curiosidad para saber si eso se está considerando como parte del UDO de los cambios, si eso va a estar incluido o no, porque siento que es algo que otras ciudades ya han solucionado. Sí, yo creo que es algo que vamos a discutir, ya que tiene que ver con pagos. Y yo creo que hay situaciones de reembolso en donde participamos con otros proyectos, donde la ciudad tiene que pagar por el proyecto, pero los constructores, eh, no es algo que hayamos hablado con los constructores, pero sí podemos revisarlo. Si tienes alguna recomendación sobre comunidades que creen que están haciendo un mejor trabajo, sería interesante que nos lo digas para poder revisarlo. Sí, puedes hacer la pregunta, Mimi. Tengo dos preguntas y están relacionadas a la comparación que estoy haciendo en mi mente sobre lo que presentaste del JCSPC y lo que están presentando ahora. Una de las preguntas es que tú dijiste que iban a estructurar el código de una manera diferente a la estructura actual. Y si tiene que ver con parqueo, no tienen que revisar diferentes secciones para ver cómo es lo del parqueo. Yo creo que esta es una idea fantástica. Y a la conclusión de esa reunión, hubo algo que dijeron sobre que si ellos estaban bien con decir que iban a haber 8 unidades en un lote en toda la ciudad. Y si esa es una representación precisa, porque la verdad no la entiendo bien, porque revisé el modelo y no vi que ese fuese el caso. A final de cuentas quiero decir que se mencionó que si estabas bien con que haya una frontera en el crecimiento urbano, no es que nos vamos a enfocar solamente en la densidad y en los corredores y ya, y que el resto sigue igual, no. La pregunta entonces fue si te sientes cómoda viendo menos extremos en donde puedes ver que haya más capacidades necesarias que fueron descritas, pero como un producto de... Sí, no sé si... No sé. Nosotros hicimos esa pregunta y lo que sugeriríamos al JCSPC es que queríamos que ellos entendieran las implicaciones de cómo se vería desde el punto de vista financiero para que las unidades, 4, 6, 8 unidades, con el constructor, sí, correcto, y la comunidad en general. Y estamos haciendo esa pregunta porque ¿en qué aspecto creen que debe estar? Y ellos no respondieron la pregunta. Entonces creo que tenemos que pensar un poco más al respecto, pero creo que ellos piensan de esa manera en cuanto a tratar de pensar en formas de poner más y diferentes tipos de unidades de vivienda en diferentes partes del condado y barrios. Lo que se dijo sobre las 8 unidades, y yo pensé que dijeron eso, es que iban a tener las mismas oportunidades dentro de la frontera urbana. Ahora me dices que no es cierto. ¿Es correcto? No puedo recordarlo, pero tendría que revisarlo nuevamente sobre lo que dijimos en esa reunión. Pero no creo que fue... Podría estar equivocado. No quiero decirte algo que no es verdad. Entonces, en un lote promedio en Durham, que es de 50 pies de ancho y 100 pies de profundidad, se pueden tener hasta 6 unidades en ese espacio. Entonces, nuestra preocupación era si ahora estamos diciendo que se pueden tener 8.
Ya veo. Sí, se trata de la opción de expansión de casas. Ya entiendo, perfecto. Sí, esa pregunta sí surgió en cuanto a la expansión de ese tipo o la habilidad de poder expandir ese tipo de lotes de 6 a 8. Quiero aclarar algo. Y todos los lotes son diferentes. Ah, hay unos de 150 y 75 pies. Hay diferentes tipos de lotes. Pero si se tiene uno de 50 por 100 pies, el único que se podría con tres es con... Si se pueden tener un duplex o dos duplex y dos unidades de accesorio. Se pueden tener seis, basado en lo que se vio en el mapa. Entonces, hay un punto entre lo que tú dijiste al principio sobre el plan comprensivo y cómo queremos que Durham siga siendo Durham. Si volvamos a esa diapositiva, eso serviría mucho. No sé cómo expresar esto. Yo no creo que la mayoría de las personas en Durham quieran que Durham se explote con viviendas. Nos gustaría que las casas sean más intensas en cuanto a la cantidad de gente, está bien, pero tener apartamentos construidos, construir apartamentos en un área residencial que son hogares de familia, sería algo que nos haría entrar en shock. Puede ser bueno en ciertas áreas, pero creo que no queremos terminar como Austin o San Francisco u otros lugares que no tomaron en cuenta la construcción y permitieron que se construyera mucho más de lo necesario y esto cambió el carácter fundamental de la ciudad. Sí, te entiendo. Se trata de balancear las cosas, correcto. Lo que la JCSPC nos ha alentado a hacer es pensar un poco sobre eso, ese balance, para que ellos puedan entender las implicaciones sobre el costo de la vivienda. Entonces vamos a continuar teniendo esa conversación con ustedes y las comunidades eh, y el gobierno local para sugerir cambios para que sean revisados. Y hay muchas personas que están preocupadas por todo esto de las 8 unidades por lote. Y ahora puedo decirles que ese no es el acuerdo que ustedes escucharon. Ok, perfecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Son más de las 7. Si hay preguntas en el chat sobre el código, si quieren pueden copiar este enlace, este link, antes de que termine la reunión. Max, te doy la palabra a ti. Sí, muchas gracias, Beiji. Sí, muchas gracias a todos por unirse a la presentación de esta noche. Gracias por la retroalimentación y por la discusión.
Me encantó hablar con todos ustedes sobre las nuevas reglas. Sigan pendientes de toda la nueva información. Y en cuanto a la interpretación, ustedes van a poder ver una versión con doblaje en la página web. Sí, quería agradecer a todo el mundo por conectarse y por ayudarnos en ese trabajo. Aquí tenemos la página web. Nos gustaría que la visiten y si tienen preguntas, no tienen que esperar a que haya un momento en especial. Pueden enviarnos un correo electrónico o me pueden llamar porque me interesa tener esas conversaciones. Para eso estamos aquí. Muchas gracias por esto, en verdad que sí, fue una excelente presentación. Gracias a todos. Nos vemos en julio. Gracias.